será ese? Ok. Va. Por eso. Gloria a Dios. Bien, entonces, luego cuando Jesús se aparece a los discípulos, les da una gran comisión. Eso es lo que dice ahí, la gran comisión, lo que tiene por título ahí, donde vamos a meditar en el versículo 16. Entonces, esa comisión es un compromiso, es una orden que Dios da. Primeramente a los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que entrar predicando el Evangelio primeramente a los judíos. Por eso dice que se predicará el Evangelio, prediquen el Evangelio, dice han hecho. Primeramente en Jerusalén, luego en Samaria, luego en Judea y después hasta lo último de la tierra. Entrando primeramente a su pueblo. Recordémonos que Jesús primero vino a su pueblo Israel. Entonces a ellos es predicado primeramente el Evangelio. Luego empieza ya el Evangelio a expandirse, ¿verdad? Con Pedro a los gentiles ahí, ¿verdad? Predicando a los gentiles, luego Felipe y por último que Dios llama al apóstol Pablo para que empiece a predicarle a los gentiles, a las ciudades lejos de Jerusalén. Él empieza a predicar y Dios lo llama, porque recordemos quién era el apóstol Pablo, perseguidor de cristianos. Él los encarcelaba, los aceptaba y muchas veces los mataba. ¿Por qué? Porque él religiosamente, porque él era un gran estudiado, preparado, instruido, un gran maestro de la ley llamado Gamaliel. Entonces, según lo que él había aprendido, estaba prestando un buen servicio a Dios. Por eso que él encarcelaba mucho, porque él decía, y por eso le pedía permiso para entrar a otras ciudades a buscar a los cristianos. Porque según él, lo que hacía estaba agradando a Dios. Muchas veces nosotros, con lo que hacemos, creemos que estamos agradando a Dios. El apóstol Pablo era uno de ellos. Él creía que capturando a los cristianos, que ellos eran una amenaza. Pero hasta que Cristo se le apareció y le dijo que por qué lo persigue, por qué me persigues ahora. Entonces reconoció que había autoridad en él. Y por eso le dijo, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí se dio cuenta que él estaba en un error. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta muchas veces nosotros que lo que estamos haciendo no agrada a Dios? Que es un error. Por eso debemos de ir a la luz de la palabra, a ver cómo Jesús nos mostraba qué comportamiento íbamos a tener delante de los demás, delante de los amigos, delante de los enemigos, y ver cómo Él nos mostró la diferencia que cada uno de nosotros tenemos que hacer, como Él lo hizo. ¿Y cuál era esa diferencia? Que Él no era igual que todos. Primero, ¿por qué? Porque Él hacía cosas diferentes a los demás. Los fariseos venían y tenían su ley y se apegaban a su ley. Pero Jesús vino a hacer otra cosa. Jesús vino a amar a los enemigos, a enseñarnos a amar a los enemigos, a perdonar a los que nos ofenden. Entonces eso no les parecía a ellos, porque a ellos les costaba, y como a nosotros nos cuesta. Así es que por eso ahora viene y Jesús ya resucitado se aparece. Y cuando se aparece da la orden, ¿verdad? Que hay que ir a predicar a todo el mundo, a toda la criatura, haciendo discípulos. Y es lo que hacemos, predicar esa palabra. Por eso es que tenemos que ir y predicar el Evangelio. Así que iniciemos ahí, el versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Vaya, entonces dice de que Jesús les había ordenado irse al monte. ¿Cuándo? Cuando Él resucitara. Que le esperara allá en Galilea. Les había dado una misión y les dijo, váyanse al monte. Allá voy a aparecer, allá lo voy a investir de poder para que puedan comenzar el ministerio, porque la iglesia no había sido iniciada. Hasta que Él los invistió de poder, Él sabía que podían comenzar a predicar la palabra. Entonces por eso que le dice ahí, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y les había ordenado, váyanse para allá, que yo voy a morir y voy a resucitar y allá voy a aparecer.
Entonces, Él le está diciendo ahí que Él se va a aparecer. ¿Cuándo? Cuando haya resucitado. Versículo 17 dice, y cuando le vieron, ahí ya resucitó y ahora se les aparece. Y dice, y cuando le vieron, le adoraron. Aleluya. Por eso usted tiene que adorar a Dios en todo tiempo. Usted y yo no necesitamos ver. Muchos estamos acostumbrados a las tradiciones para que si no vemos una imagen, algo donde adorar, no adoramos. Pero nosotros es que le hemos creído que Él murió y resucitó y le adoramos en todo lugar, porque Él está en todo lugar. Él no está en el templo, dice Hechos de mano de hombre. Él está en nuestro corazón. Gloria a Dios. Porque Él nos prometió que Él se iba, pero nos iba a dejar su Santo Espíritu. Amén. Y ahora cada uno de nosotros, con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ahora tenemos comunicación directa y entrada directa al trono de los cielos. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Él rompió el velo. El velo del templo se raspó, ¿cierto? ¿Y qué era el velo? Era el lugar donde entraban los sacerdotes, al lugar santísimo, a ofrecer los sacrificios por el perdón de los pecados, donde no entraba nadie. Nadie podía entrar ahí. Por eso dicen que el sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, venía y se ponía una campanita. Donde él iba caminando, sonaba la campana. Pero si veía que se quedaba quieto, es porque Dios ya lo había fulminado. ¿Por qué? Por el pecado. Porque eso era el lugar santísimo. Y allí entraban los sacerdotes, es decir, a ofrecer los pecados de los hombres. Pero al final esos sacrificios y nunca quitaron el pecado del mundo, dice Hebreos capítulo 10. Por eso eran costumbres, y todavía hay esas costumbres, que año tras año se hace eso, de celebrar la Semana Santa. Pero al final, eso no quita el pecado. Quien lo quita es Cristo. Sí, amén. Y por eso cuando Él vino y fue bautizado por Juan, cuando Juan lo vio, dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado. Él es el único. Entonces Él vino y quitó nuestros pecados. ¿Por qué? Nosotros éramos culpables. Nosotros vivíamos, pero muertos espirituales. Como muertos andando. Eso es lo que dice Efesios. Estábamos muertos en delitos y pecados, porque el pecado nos mata. Amén. Por eso la paga del pecado es la muerte. Entonces, pero Él vino y nos dio vida. Y nos dio vida para que la tengamos en abundancia. Y ahora que nos dio vida, nos encargó, al igual que los discípulos, esa comisión de ir por todo el mundo. Por eso dice ahí el 17, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, como en este tiempo. Muchos dudan, ¿verdad?, de que lo que se predica, que la fe en Cristo Jesús nos salva, nos da vida eterna, es mentira. Porque lo ven muy fácil. Pero es que lo difícil es Jesucristo en la cruz. Lo que nos salvó es ese sacrificio. La muerte de Jesús en la cruz llevó nuestra cruz. Sí, amén. Ahí quedaron clavados nuestros pecados. Ahora está para usted y para mí, en que le creemos que Él clavó esas culpas ahí. Cada uno de nuestros pecados, Él dice que nos arrojó a lo más profundo de la mano. Amén. Entonces usted y yo, claro, somos pecadores que andamos en esta carrera. Por eso Él pide santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor y nadie va a entrar allá si no está en santidad. Sí, amén. Entonces, por eso dicen que nosotros con estos cuerpos carnales no podemos entrar allá hasta que seamos transformados en cuerpos espirituales. Y Él es el único que tiene el poder para hacer esos cuerpos nuevos. Porque Él tiene poder para hacer todas las cosas nuevas. Amén. Así que a usted y a mí, Dios, si usted le cree, nos va a transformar en cuerpos espirituales, cuerpos sin mancha y sin pecado. Porque en ese tiempo ya no habrá más deseo. En la vista usted puede ver y no va a ver el pecado. Porque
qué? Porque ya estamos transformados por Cristo. Entonces dice ahí, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si estas palabras no fueran realidad, que la gloria sea para nuestro Dios. Si estas palabras no fueran realidad, no estuvieran escritas. Así es, amén. Porque si aquí Jesús dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, vaya, créanme, toda potestad. ¿Qué quiere decir toda potestad? Todo el poder. No hay ningún poder aparte que no pueda ser de Él. Por eso dice, toda potestad me es dada En el cielo y en el cielo y en la tierra. Porque tiene poder en el cielo y en la tierra. Porque Él hizo todo. Él domina todo. ¿Y dónde estamos nosotros? En la tierra. Y si Él domina la tierra, tiene el control de nosotros. La palabra es clara cuando dice de que ningún cabello de nuestra cabeza ni una hoja de un árbol se cae, sino es la voluntad de Dios. Así es, amén. Entonces tiene el control. Y si Él tiene el control, Él va a hacerlo como Él le place. Porque a Dios nadie le da orden. Sí. Dios hace como Él le place. Si Él quiere hacerlo bonito, lo hace bonito. Si Él quiere hacer feo, lo hace feo. Si Él quiere sanar, no sana. Entonces todo puede hacer. Por eso dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es el poder? Dios es el poder de eso. Pero ese poder no se lo dio como para que aquí en la tierra muchos hombres, ¿verdad? Cuando están en poder, cuando están en otro nivel, cuando ya están a nivel ejecutivo, o legislativo, o judicial, ¿verdad? Son los tres poderes que hay aquí en la tierra. Entonces ellos se creen intocables. No les vaya a decir algo porque van a tratar de dañar. Pero como Jesús vino a darnos a nosotros una enseñanza diferente, a no ser como el mundo, a no pensar como ellos, sino a pensar como Cristo pensaba. Entonces, Él nos enseñó a perdonar y nos enseñó a perdonar. Era la oración universal que nosotros teníamos que aprender de Él. Y que Dios el Padre nos perdonamos, como también nosotros perdonamos. Así es que Jesús era diferente. Y esa diferencia, usted y yo, si estamos en Cristo, tenemos que actuar diferente. Por eso si nos miran mal, te rías. Y aunque le insulte, aunque me insulte, que no rías. Y te rías. Dios le bendiga. Muchas gracias. Y muchas veces cuando voy manejando me insultaron. O me silban, ya saben. Nos vemos, le digo. Pues sí, ¿y qué más le puede? Así como una vez, no sé si ya le he contado, una vez tuve un accidente aquí en la calle. Iba yo como a 80 y se me atraviesa un carro que venía para acá sin hacer alto, se mete en el sol. Y yo le doy con la moto. Y está perdiendo la que tienen unos peces. Cabal, cayó la moto, caí yo. Y se me dañó la villa. Yo quedé todo raspado. Y el señor, pues le quedó bien. Y me dice, ¿cuál es la culpa? Ay, ¿por qué le dije? Yo tenía que ser a la misma. Yo venía en mi derecha. Porque es cierto, yo venía a la derecha y decía, yo caía a la corriente derecha. Y él solo se metió. Y se metió hasta el carril derecho. Nada, que a la izquierda. Entonces me dice, mira, por último, ¿qué ha pasado? Que te ha quebrado la vida. ¿Cuántos? $5, pero anda a traerlos en mi casa. ¿Sabes dónde vivo? No, tampoco vas a saber. Ahí vivo los almenos, si querés, vamos. No me leas, hay que te quede. Muchas gracias, y tengo aquí una hora seguro a que me escuchen. Me interesa más. Al día que yo de Dios me lo bendiga, Dios lo bendiga. Porque él me insulta. Porque me tenía que acabar como Cristo me enseña. Y muchas veces hacer eso cuesta. ¿Por qué? Porque cuando sentimos el golpe, el dolor, la papada, porque a mí se me no tengo culpa, no, pero entonces, ¿en qué estamos? Si Jesús nos enseñó, hay que aprender de Él. De Él es el único maestro que usted puede aprender. Porque se aprende del lío, se aprende del hermano. No vamos a pensar igual.
Yo tenía la capacidad. ¿Por qué? Es necesario. Y eran entendidos. La mía es esa. Por eso dice que toda potestad, todo el poder para hacer lo que él quiere. Eso ustedes y a mí nos hizo como es la relación. Pero ya en el inicio él dice, ¿verdad? Que nos hizo a su imagen y semejanza. Así nos hizo para lograr. Así es que usted y yo estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Tú dices que cuando Dios hizo todo. Y lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que te adoraran. Sigamos. Versículo 19. Por tanto, dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí está la comisión. Por tanto, ir. Así es que yo tengo el poder y yo los mando a ir y a hacer discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Predicar el Evangelio, a que sigan a Jesús. Los discípulos no son para hacer, son para que sigan a Jesús. Hay una comisión, hay un mandato de Dios a ir. Por eso dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que dice. Hay que ir a todos a predicar el Evangelio, lo que dice, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ese es lo que nos ama. Por eso tenemos que ser obedientes. Los discípulos hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él así nos enseña. De que realmente tenemos un compromiso que Dios nos ha dado. De ir y decirle, para Dios te amo. Dios tiene un plan perfecto para mí. En Él hay esperanza, en Él hay vida eterna. Porque yo no puedo hacer vida eterna para mí, ni para nadie. Pero ofrecer que Dios nos ofreció. Que es la esperanza de salvación, de salvar a Dios. De la fe, de su muerte, de su resurrección. Porque cuando Él venció la muerte, allí Él nos demostró que nadie puede detenerlo. Porque ni la muerte dice que pudo detenerlo. Y para nosotros sí, ¿verdad? Ni en la gran lucha que sí vamos a vencer la muerte, solo no podemos. Pero con Cristo sí, porque Él un día nos puede resucitar. Y eso es lo que hay que enseñarle a los demás. Por eso es que tenemos ahí, ¿verdad?, que ir y hacer discípulos y decirles de que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Él nos ha dado la promesa. Versículo 20, para terminar, dice, y enseñándole, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué les mandó? A ir y predicar el Evangelio. Por eso dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, que dice otra promesa ahí, y que aquí yo estoy con vosotros todos los días. Entonces, allí Dios no esté con nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Todo el día Aleluya. con nosotros. Hay promesa de Dios ahí. Usted y yo agarremos esa promesa, que esta promesa es para nosotros. Y dice, he aquí, yo estoy con vosotros Estoy con vosotros todos los días, todos los días hasta la hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, Ya nos vayamos. Él está aquí, Él está en todo el mundo, en todos lados. Esa es la promesa. Y por eso es que dice que nosotros tenemos que estar confiados de que Él está con nosotros. ¿Cuándo podemos decir que Él está con nosotros? No, es que Él siempre está. Nosotros no queremos estar con Él. Porque nosotros nos apartamos. Porque nosotros fallamos. Pero Él es fiel. Aunque usted y yo le fallemos, Él tiene misericordia para estar con sus brazos abiertos, esperando a que usted y yo vayamos a Él. Sí, papito, así es. Por eso es que usted y yo debemos de estar confiados que en cualquier problema, en cualquier situación, Jesús siempre está ahí. Por eso está ese dicho que dice, ¿verdad? A cualquier problema o a cualquier situación, Jesús es la solución. Aleluya. Amén. Porque Jesús está hecho y está listo para ser feliz. No hay problema que para Él no tenga solución. Para nosotros tal vez muchos problemas no tienen solución, pero tampoco hay que tener. Porque pensamos de que, a ver,
si va a hacer esto, Dios no lo va a hacer. No, si usted confía en Dios, que le va a ayudar. Y hasta aquí ustedes han sido fieles y nos ayudan. Esa es la Biblia. Y hasta aquí Dios ha sido fiel y nos ha ayudado a todos. Porque hasta aquí hemos vivido. Hasta aquí Él nos ha proveído. Nos ha dado ese alimento. Así que, hermanitos, la gloria es para Dios. Usted y yo sigamos confiando en Dios. Dios está con nosotros en todo tiempo. Que Él nos va a hacer. Usted y yo, si le fallamos, a pesar de que le fallamos, Él sigue siendo fiel. La gloria sea para nuestro Dios Jesucristo. Le demos gracias a Dios por esta palabra que Dios nos permitió. Oh Dios Padre, que estás en el cielo. Le damos gracias, bendito Señor, por el privilegio que nos dio, Señor.